En cuanto entró, Fue como si se le encendiera una bombilla y el sol la iluminara. a sus 74 años, Richard Gere. El hombre que cautivó a millones en Mujer Bonita y gigoló americano. No habló de un papel. una película ni un logro. Solo habló de una mujer. Una simple confesión que me dejó atónito. No me divorcié porque se equivocaran. Me divorcié porque no era lo suficientemente bueno para aguantar. Un hombre que se había casado 3 veces, alguna vez aclamado como el caballero más encantador de Hollywood, Finalmente había comprendido que el amor no se trata de encontrar a la persona indicada, Sino de convertirse en la persona indicada en el momento indicado. Una vez amó a las mujeres más hermosas del planeta. se casó con una de las supermodelos más importantes del mundo. Fue el favorito del cine y los medios de comunicación. Pero no fue hasta casi cumplir 70 años que encontró una relación a la que no tenía que aferrarse. Un amor que no exigía actuación. Y una mujer que no vino a cambiarlo. sino a quedarse. Y Richard Gere dijo, ella es el verdadero amor de su vida. Este no es solo el viaje romántico de una estrella de cine. Es el viaje de un hombre. De la fama a la soledad, De la inseguridad a la serenidad. Del control a la comprensión. un viaje para aprender a amar, No por instinto, sino por crecimiento. Antes de convertirse en un ícono romántico de la gran pantalla, Richard Gere era un joven flacucho de Pensilvania que tocaba la trompeta. Componía música para obras escolares y estudiaba filosofía en la Universidad de Massachusetts. pero luego lo dejó todo atrás para dedicarse al teatro. Donde podía ser otra persona. Vivir una vida distinta. Y quizás, Desde muy joven, Richard Gere se acostumbró a interpretar al hombre encantador, No solo en la pantalla. Sino también en la vida real. con una apariencia cautivadora y un porte misterioso y sereno, nunca le faltaron mujeres. Pero Al igual que siempre parecía eludir las definiciones, Las primeras relaciones de Richard fueron y vinieron con rapidez. tan intensas que resultaban embriagadoras. Pero nunca lo suficientemente duraderas como para perdurar. Desde Carol Mallory La ardiente modelo que una vez lo describió como una joya que surcaba el cielo. hasta Dawn Steele. editora de Penthouse que más tarde se convertiría en la primera mujer al frente de un gran estudio cinematográfico en Estados Unidos. Desde Penelope Milford. Su coprotagonista en Días del Cielo. Que lo acompañó durante los años 70. hasta el breve pero profundamente impactante romance con Sylvia Martens. La mujer que lo llevó a Nepal. Le presentó a los lamas tibetanos y le abrió las puertas a la meditación y el budismo. Eran mujeres hermosas. inteligentes y audaces. Pero para Richard Gere en aquel entonces, el amor era solo un capítulo fugaz en su viaje de autodescubrimiento. Estaba en ascenso. Desde buscar al Señor, Good Bar. Días del Cielo. Hasta American Gigolo. Pero al mismo tiempo, Caía en un espacio donde nadie le había enseñado a conquistar a una mujer. Los susurros en las fiestas. Los flashes de los paparazzi. Las noches solitarias en habitaciones de hotel después de un rodaje. Todo parecía fundirse. pintando a un Richard Gere que brillaba por fuera, pero se sentía vacío por dentro. Quizás por eso nunca tuvo la verdadera intención de establecerse. Las mujeres iban y venían, porque ni siquiera él sabía aún qué necesitaba. No era lo suficientemente profundo como para conservarlo. Ni lo suficientemente seguro como para confiar. Solo sabía esto. Vivía deprisa y no estaba ni cerca de detenerse. En 1988, en una barbacoa organizada por el fotógrafo Herb Reeds en Beverly Hills, Richard Gere, que entonces tenía 39 años, conoció a Cindy Crawford, Una joven de 22 años, recién salida de las portadas de las revistas de moda más importantes del mundo. Provenían de mundos diferentes. Él era el actor considerado el hombre más sexy del mundo. Mientras que ella era la estrella emergente de una industria de la moda a punto de estallar. Y entonces se enamoraron, rápida, profunda e inesperadamente. Poco después de mudarse juntos a Nueva York, el mundo quedó maravillado. Una pareja demasiado hermosa, Demasiado famosa. Richard Gere, El caballero elegante y sereno. Cindy Crawford, La belleza estadounidense por excelencia. Estaban por todas partes, alfombras rojas, Anuncios. portadas y revistas. convirtiéndose en la pareja icónica de los 90. pero tras los focos, había dos personas que se movían a ritmos muy distintos. Cindy aún se estaba descubriendo a sí misma, una joven que había crecido demasiado rápido en un mundo deslumbrante. Aún insegura de dónde estaba el límite entre su verdadero yo y la imagen pública. iba de sesión de fotos a promoción, intentando mantener su figura y complacer a quienes querían convertirla en una marca con vida. Mientras tanto, Richard, tras 2 décadas como el hombre ideal de Hollywood, empezaba a cansarse de las multitudes, buscaba la paz, dedicaba tiempo a la meditación, a la labor humanitaria y a refugiarse en espacios tranquilos, lejos de las cámaras.
Se casaron en un momento de total tranquilidad. Una ceremonia espontánea en Las Vegas en 1991. Con anillos de papel de aluminio. Sin invitados ni prensa. Solo dos personas intentando aferrarse a algo hermoso que ya empezaba a desvanecerse. Pero el matrimonio no cura la distancia. Cuando Richard meditaba, Cindy subía a un avión. Cuando él permanecía quieto en silencio, Ella seguía adelante. intentando convertirse en la mujer que él necesitaba. Una vez dijo, intenté convertirme en la mujer que él necesitaba. Y luego me perdí. No hubo escándalo ni traición. Solo un silencio creciente. Y dos personas viviendo como compañeros de piso. Con horarios que ya no coincidían. Emociones que ya no se encontraban. En 1995, Se divorciaron discretamente. Sin demandas ni malas palabras. los medios no sabían qué escribir. Salvo una pregunta persistente. ¿Por qué se separó la pareja perfecta? Casi 3 décadas después, Richard finalmente dijo una cosa. Breve, pero suficiente. Amaba a una mujer que aún no sabía quién era. Y pensé que el amor podría ayudarla a encontrar estabilidad. Pero esa era una expectativa injusta. Nadie se equivocó. Simplemente no se conocieron en el momento oportuno en el viaje de sus vidas. Uno seguía volando. El otro ya había aterrizado. Tras divorciarse de Cindy Crawford, Richard Gere se alejó de los romances ruidosos. ya no aparecía en portadas de revistas con jóvenes supermodelos. En cambio, se retiró en silencio. Meditando, viajando por Asia. Estudiando budismo tibetano y aceptando papeles cinematográficos más profundos y pausados. Y entonces, como una suave transición tras una turbulencia emocional, conoció a Carrie Lowell. Actriz que fuera conocida como Chica Bond en Licencia para Matar. Una mujer hermosa, Madura y serena. Sin ostentación ni frenesí. Carrie se presentaba como un remanso de paz, que Richard luego confundió con un destino final. Empezaron a salir en 1995. vivieron juntos discretamente y En el año 2000, nació su hijo Homer James Jigmegere. fue la primera vez que Richard se convirtió en padre. A los 51 años. En 2002, Se casaron en una ceremonia privada. Sin paparazzi. Sin alfombra roja. sin revuelo mediático. Solo una pequeña familia que decidió vivir en Pound Ridge, Nueva York. Lejos de los focos, donde Carrie pasó la mayor parte de su tiempo siendo madre. y Richard cultivaba verduras. Leía libros. Hacía películas selectivas y continuaba con su labor humanitaria. Sin embargo, A veces, La estabilidad es solo una ilusión creada por una paciencia paralela. bajo esa calma exterior, Dos personas se alejaban lentamente de la órbita del otro. Richard era profundamente introvertido. pasaba horas meditando, inmerso en retiros en el Tíbet o Nepal. Fascinado por las filosofías del desapego y la quietud. Mientras tanto, Carrie. Aunque ya no aparecía con frecuencia frente a la cámara, Seguía necesitando conexión. Movimiento y espacio social para sentirse viva. Con el paso del tiempo, se las veía cada vez menos juntas. En ceremonias y eventos cinematográficos. Una se iba. la otra se ausentaba. los horarios ya no coincidían. Nadie lo dijo en voz alta. Pero el silencio había empezado a hablar. En 2013, Carrie Lowell solicitó oficialmente el divorcio tras 11 años de matrimonio y 18 años juntos. La razón alegada fueron diferencias irreconciliables, Pero verdades más profundas. reveladas por personas cercanas. indicaban que Carrie se sentía excluida del mundo de su esposo. Vivía en un hogar sin la llave de su espíritu. Mientras tanto, Richard seguía creyendo que el silencio es señal de paz. Solo cuando las cosas empezaron a resquebrajarse se dio cuenta de que Cuando el silencio dura demasiado, Ya no es paz. Es una señal. Y yo no la oí. El divorcio se alargó 3 años. No por conflictos emocionales. Sino económicos. bienes con un valor de más de $45 millones, además de propiedades inmobiliarias en varios lugares, Dieron lugar a múltiples procesos judiciales. Pero en medio de la tensión, Hicieron algo bien. Acordaron compartir la custodia de su hijo. ¡Homer! un niño descrito como sensible y tranquilo, Muy parecido a su padre. Richard no dijo nada después del divorcio, ni Carrie tampoco. Solo quedó una profunda y silenciosa sensación de algo roto. Nadie traicionó al otro. Nadie se extravió. Simplemente fue eso. Dos personas fueron demasiado honestas con su propia naturaleza. Y en algún momento, Ya no pudieron tocarse. Después de Carrie Lowell, Richard Gere prácticamente desapareció de los medios. No hubo entregas de premios. no hubo fotos en la alfombra roja. Sin entrevistas. La gente daba por sentado que había elegido vivir el resto de su vida en la quietud, como padre. meditador, alma contemplativa. Pero entonces, Justo cuando dejó de buscar, llegó el amor verdadero. en 2014, mientras el proceso de divorcio con Carrie Lowell seguía sin resolverse,
Richard Gere apareció inesperadamente junto a una nueva cara. Padma Lakshmi, modelo. Autora y presentadora de Top Chef. Fue una relación que despertó curiosidad en los medios. Pero nunca llegó a los titulares. No hubo fotos de la mano. No hay entrevistas que confirmen un romance. Solo rumores dispersos de que Richard y Padma se conocieron en un evento benéfico. Hablaron durante horas tras bambalinas y, Ocasionalmente, fueron vistos cenando juntos. en ese entonces, ambos llevaban sus propias cicatrices. Richard estaba a punto de terminar un matrimonio de 18 años. Padma acababa de superar una ruptura amorosa tras separarse del multimillonario Ted Forsman. El padre espiritual de su pequeña hija. Encontraron en el otro más una comprensión aburrida que un destello de pasión. Se decía que Durante esos breves meses, Richard encontró en Padma una alegría serena. Largas conversaciones, cenas sencillas y la ausencia de papel. Pero... al mismo tiempo, ambos comprendían que se encontraban en momentos muy diferentes de sus vidas. Richard ansiaba quietud, Meditación y paz. Padma, famosa, Vibrante y atraída por la energía de la televisión y los eventos internacionales. se separaron después de unos 6 meses. Con un final apacible y sin remordimientos. Sin peleas ni escándalos. Una fuente cercana lo expresó sencillamente. Decidieron que sería mejor seguir Siendo amigos porque sus vidas estaban demasiado ocupadas en direcciones diferentes. Si algo perduraba de esta breve relación, Era la imagen de un Richard Gere que había empezado a bajar el ritmo. ya no amaba por soledad. Ya no buscaba llenar un vacío. Estaba aprendiendo a aceptar que la armonía no se puede forzar. Y que a veces el amor por sí solo no basta para que alguien se quede. Y quizás desde ese mismo lugar, el anhelo de búsqueda se desvaneció silenciosamente. Richard Gere comenzó a soltar todas las expectativas, A no buscar el amor, A no esperar un milagro. Fue en ese preciso instante que la última persona entró en su vida. Sin ruido, Sin presión. sin necesidad de que la aferraran. Alejandra Silva. Se suele decir que cuando dejas de buscar el amor, El amor te encuentra. Richard Gere. tras 3 matrimonios, una serie de relaciones magnéticas pero efímeras, Y años vagando entre monasterios y sets de rodaje. finalmente se tranquilizó, Sin persecución. sin esfuerzo por demostrar nada. Y fue en ese preciso momento que Alejandra Silva entró en su vida. No tan deslumbrante como Cindy Crawford, No tan experimentada en el escenario como Carrie Lowell. Alejandra Silva. Una española de mirada serena, Cabello rubio suave. Y el corazón sensible de una activista social. nunca pensó que volvería a enamorarse. Acababa de divorciarse. Criaba sola a su hijo y lideraba la Fundación Raíz para combatir el sinhogarismo en Madrid. había dormido en la calle para comprender el dolor de quienes no tienen techo. y una vez lo confesó abiertamente. No hago obras de caridad para ser vista. Lo hago porque si no puedo entregarme por completo, Prefiero no hacerlo. En 2014, En un hotel familiar de ella en Positano, se reencontraron. en ese momento, Gere estaba dejando discretamente su segundo matrimonio. Ella también estaba sepultada entre los papeles del divorcio. Agotada. Pero cuando se miraron, no vieron el pasado, vieron una versión pacífica del futuro que podrían construir juntos. Richard Gere dio el primer paso. en silencio, con delicadeza. Le enviaba flores todos los días, Escribía canciones cortas. Escribía cartas a mano. no para conquistarla, sino como un susurro. Estoy listo para quedarme si necesitas a alguien a tu lado. Alejandra inicialmente se negó. Le preocupaba la diferencia de edad de 33 años. Sabía que él era una estrella mundial. Ella no quería ser la próxima mujer de Richard Gere. Pero él no se rindió. No la persuadió. Él esperó. Simplemente estaba allí. Tranquilo. Paciente. Lo suficiente para que ella viera que esto no era otro romance. Esto era un hogar. Se casaron en abril de 2018. En una ceremonia budista íntima en Nueva York. Alejandra se convirtió de antemano, no porque Gere se lo pidiera. Sino porque se encontró en las mismas creencias que él tenía. Dijo, No ignoré la diferencia de edad. pero cuando la energía kármica entre dos personas es lo suficientemente fuerte, las diferencias pasan a un segundo plano. Y luego me dijo, hola. Conocer a Richard Gere fue como si alguien me hubiera tendido la mano. Me hubiera sacado de la oscuridad y me hubiera mostrado el camino. Estaba perdida. Él era la luz. Después de la boda, se mudaron a una tranquila finca en Pound Ridge. El mismo lugar donde Gere había vivido con Carrie Lowell. Pero esta vez, No construyó muros. Dejaron las puertas abiertas. vivían juntos como compañeros, Sin control, sin expectativas. sin roles que desempeñar. En 2019, Dieron la bienvenida a su primer hijo. Alexander. En 2020, Nació su segundo hijo. El nombre se mantuvo en secreto. Pero no la alegría. En Instagram,
Alejandra solía compartir imágenes de paseos familiares, sesiones de meditación o de sus dos hijos, intentando alcanzar el sol otoñal. Richard Gere dijo una vez de su esposa: es la mujer más divertida. Inteligente, sensible y valiente, que sabe lo que quiere. No necesito que sea otra persona. Ni yo necesito ser el marido perfecto. Vivimos cerca, sin necesidad de explicaciones. Alejandra lo llama el hombre más amable que he conocido. No solo es un compañero atento, Que le compone música cada mañana y le sigue enviando flores incluso después de casarse. sino también un padre tranquilo. Que abraza a sus hijos mientras se duermen y siempre prioriza a la familia. La gente suele preguntar, ¿cómo se mantiene vivo el amor? La respuesta es, Richard Gere no resiste. Alejandra no resiste. Caminan juntos sin control. Se conectan con comprensión, no con expectativas. Respetan sus diferencias. Pero no se obligan a ser iguales. Uno es profundamente introvertido, Atraído por el silencio y la meditación. El otro se compromete abiertamente. luchando por los derechos humanos y por las personas sin hogar. Y se conocieron. No por ser iguales, Sino porque compartían la misma intensidad en sus corazones. Esta no es la pasión de la juventud. Este es el amor de dos personas que una vez se rompieron, Pero nunca perdieron la capacidad de amar. Un hombre que se divorció 3 veces. Una mujer que atravesó las ruinas del matrimonio. Y al final, Ambos lo comprendieron. El amor no se trata de aferrarse a alguien. se trata de nunca hacerles sentir que tienen que intentar quedarse. en una rara ocasión, Al hablar de su esposa, Richard dijo: es la mujer más generosa que he conocido. Con los demás y conmigo. una frase sencilla, pero suficiente para explicar por qué. nunca tuvo que buscar más. Algunas relaciones se construyen con pasión. Otras se mantienen unidas por el compromiso, Y luego están las relaciones. Como la de Richard Gere y Alejandra Silva. que se forman no por carencia, Ni para llenar un vacío. Sino porque ambos ya estaban completos. Ninguno llegó con la mentalidad de búsqueda. Ninguno esperaba que el otro los arreglara. los completara o se convirtiera en alguien que habían idealizado. No necesitaba que Richard fuera romántico, Como en las películas. y Richard no necesitaba que ella se pareciera a ninguna mujer que hubiera conocido antes. Se conocieron. Sin nada que demostrar y sin nadie a quien aferrarse. Sin contratos con medios, Sin presión para aparecer en público. Sin necesidad de mostrar fotos de la boda. Solo canciones cortas que Richard escribía cada mañana. Cartas manuscritas que Alejandra guardaba. Cenas tranquilas. Donde la risa de sus hijos ahogaba el ruido de la vida cotidiana. suele decirse que, si quieres conservar a alguien, Nunca dejes que sienta que tiene que esforzarse tanto para quedarse. Y quizá a Richard Gere le llevó muchos años comprenderlo. Mientras que Alejandra, Tras años de dolor desgarrador por un divorcio, También se dio cuenta de que el amor no es lo que te hace perderte a ti mismo. El amor verdadero es aquel en el que logras ser tu yo más auténtico. No intentan controlarse. No hay necesidad de seguir horarios. ni de justificar sentimientos. Simplemente aparecen. Están presentes y conviven con total comprensión. Como dos personas que han superado todo el dolor y finalmente han Encontrado un lugar lo suficientemente tranquilo como para dejar que algo florezca. Richard Gere fue una vez un rostro que iluminaba todas las pantallas. Ahora es un hombre que vive en una casa sin periodistas esperando en la puerta. A sus 74 años. Ya no aparece regularmente en la prensa. Ya no camina por las alfombras rojas ni responde a las mismas preguntas de entrevistas recicladas. La gente no sabe en qué película está trabajando. porque quizá no lo sea. O si lo es, probablemente sea un proyecto tranquilo e independiente. Uno que no necesita taquilla ni premios Oscar. En lugar de cámaras, ahora pasa el tiempo con Alejandra y sus dos hijos pequeños en una granja en Pound Ridge, Donde la hierba crece hasta las rodillas y la niebla matutina cubre las colinas. Un día en su vida es así, preparando té o café para su esposa, sin llamar a un asistente, paseando al perro por el sendero de piedra detrás de la casa, sin paparazzi. Jardinería. Leyendo textos budistas. Tocando el piano para los niños por la noche. y a veces, llevándolos a la escuela en una vieja camioneta. Sin guardaespaldas. Ya no hay escenas que rodar. Cada día es real. aún mantiene estrechos vínculos con organizaciones humanitarias, especialmente aquellas dedicadas al Tíbet, los derechos humanos y las personas sin hogar. Pero ahora, Todo lo hace en silencio. Sin discursos. Sin transmisiones en vivo. Sin premios. Alejandra, Su esposa. Sigue al frente de la Fundación Raíz en España. No hacen obras de caridad para ser aplaudidas. Lo hacen porque es lo correcto. y con su familia, Cada momento se mantiene en privado. una foto de un paseo por el bosque otoñal. Una instantánea navideña con un simple subtítulo. de nuestra casa a la suya. Deseándoles paz. Gere dijo una vez: no necesito estar en Hollywood para saber que sigo existiendo. Quizás por eso nunca anunció formalmente su retiro.
Simplemente decidió retirarse. Discretamente. Por completo. Se acabó la actuación. Se acabaron los papeles. Solo vivir con la mayor delicadeza. Richard Gere fue conocido en su día por interpretar a hombres encantadores y magnéticos. Pero ahora, Solo interpreta un papel. Y puede que sea lo más importante de su vida. Ser padre. Esposo y un hombre tranquilo. ¿Qué historia de amor de Richard Gere te quedó más grabada? ¿Fue su brillante matrimonio con Cindy Crawford? ¿Su largo silencio con Carrie Lowell? ¿O su vida tranquila pero radiante con Alejandra Silva? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si alguna vez has creído que el amor siempre llega tarde, Dea un comentario. Creo que sí. Para que sepamos que tú también crees en la historia de amor de Richard Gere. No olvides darle a me gusta. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias sobre las vidas de tus estrellas favoritas.